Todas las ligas del mundo tienen su respectiva tabla histórica de puntos, esa que refleja el rendimiento en puntos de cada uno de los equipos que pasó alguna vez por la primera división. Además suma las temporadas jugadas, el número de victorias, empates y derrotas y la diferencia de gol. En uno de los videos anteriores repasamos cuál fue el peor equipo de la tabla histórica de cada liga top, y como esa primera parte tuvo mucho apoyo, ahora vengo a comentar sobre el peor club de la clasificación histórica de puntos de cada país de Latinoamérica. Aclaro por las dudas que tanto los equipos de Brasil como de Argentina se encuentran en aquel primer video, así que por si les interesa van a poder encontrar su enlace en la descripción. Antes de empezar los invito a todos a suscribirse al canal. Se suben nuevos videos de fútbol cada semana. México, Colibríes. Desde la primera temporada profesional en 1943 hasta la actual, en la Primera División de México participaron un total de 60 clubes diferentes. La tabla histórica de puntos tiene un claro colista, y se trata de Colibríes de Morelos. Este equipo existió solamente un semestre, siendo fundado en diciembre de 2002 y desapareciendo en junio del año siguiente. En la primera división solo participó una vez, y fue en el torneo Clausura 2003. Aquella vez sumó 23 puntos en 19 jornadas en la general, producto de 6 victorias, 5 empates y 8 caídas. En la tabla de cocientes ocupó el último puesto y por ende descendió de categoría, aunque el equipo fue desafiliado de la federación al no pagar una multa y su franquicia se vendió, convirtiéndose en Trotamundos Tijuana. Por encima suyo en la tabla está Ciudad Juárez con 63 puntos, es decir 40 más. Colombia, Deportivo Barranquilla. La tabla histórica de Colombia toma los puntos desde la liga de 1948 en adelante, es decir, desde la primera temporada profesional. En 1949, Deportivo Barranquilla jugó su primera y única campaña en la máxima categoría de su país, y su rendimiento no fue nada bueno. El equipo fundado ese mismo año, que tomó el lugar de un junior que decidió no jugar el torneo, finalizó anteúltimo entre 14 equipos. En total se jugaron 26 fechas y el Deportivo apenas ganó 5 y empató otros 5, es decir que cayó en los 16 restantes. Con el sistema de puntuación viejo hizo 15, aunque ahora corresponderían 20 puntos. El equipo se retiró del fútbol ese mismo año. Aquella cifra lo ubica último en la clasificación histórica de la primera colombiana. Itagüí Leones se ubica por encima y lo supera por 2 unidades. Chile, Metropolitano. En 1933 se jugó la primera edición del campeonato de máxima categoría del fútbol chileno, y de ahí en adelante equipos como Colo-Colo, la U Católica o la U de Chile destacaron a lo largo del tiempo, viéndose esto reflejado con sus ubicaciones en la tabla histórica. En contraste, quien figura en el último lugar es un club con una sola temporada en primera, el Club Deportivo Metropolitano, desaparecido en los años 50. Su debut en la División de Honor fue en 1939, pero su rendimiento fue muy flojo. Metropolitano no ganó ningún partido, solo empató uno con Santiago National y perdió en los 8 restantes. Como descendió y jamás volvió, ese punto es el único que suma en su historial en primera, ubicándose último en la clasificación general. Deportivo Alemán y Ferroviarios tienen 5. Ecuador, Atlético Manabí. Acá se da un caso particular, y es que en la clasificación histórica de Ecuador, quien ocupa el último lugar es un equipo que no jugó una, sino 2 temporadas en primera división. Atlético Manabí, actualmente vigente pero jugando el ascenso, tuvo 2 participaciones en el escalón de oro del fútbol de su país. En 1963, que fue la 5ª edición del campeonato, el aquel entonces denominado River Plate de Manta tuvo su debut y no le fue nada bien. Integró el grupo 2 y jugó 5 partidos, igualando 1 y perdiendo 4. Su segunda vez fue en el 66, clasificando nuevamente al tener un buen papel en la Copa Manabí. Esa vez le fue mejor y cosechó 2 victorias y 4 caídas, totalizando 4 puntos, o 6 actuales. Esas 2 temporadas suman 7 puntos, lo que hace que sea último de la general. Uruguay, Colón.
El equipo de Montevideo fue fundado en 1907 y si bien registra 3 temporadas jugadas en la era amateur del fútbol uruguayo, solo tiene una en el profesionalismo, y el hecho de que haya sido una campaña muy regular lo convierte en el último de la clasificación histórica de la era profesional uruguaya. El verde ganó la segunda en el 64 y dijo presente en primera por única vez en el torneo de 1965. Aquella ocasión jugó 18 partidos, de los cuales ganó 2, empató 3 y perdió 13, con una diferencia de gol de menos 26. Colón quedó último con apenas 7 puntos, es decir 9 con el sistema actual. Eso provocó su descenso y desde ahí jamás pudo volver. Su equipo femenino es mucho más importante y hasta fue campeón uruguayo. Contando el fútbol amateur, el último club de la tabla histórica es el elenco B de Nacional, con 0 puntos en 10 partidos jugados. Perú, Deportivo Comercio de Moyobamba. Ocupa el último lugar en la tabla histórica peruana, una que está conformada por más de 110 equipos. Si bien hay datos que no se encuentran a día de hoy, el sitio de chalaca.com lo define como el peor equipo estadísticamente hablando de todos los campeonatos nacionales. Jugó el torneo únicamente una vez, en 1991, integrando la zona Oriente. Ahí solo cosechó 4 puntos en 11 presentaciones. Venezuela, Deportivo Celta. Equipo fundado en 1959 por gallegos procedentes de Vigo, en honor al conocido Celta que ahora juega en la Primera División de España. Deportivo Celta participó una sola vez de la Primera División venezolana, y esto fue en la 4ª edición del campeonato profesional del país, allá por 1960. Solamente hubo 4 equipos y en total disputaron 6 encuentros cada uno, sin sumar desempates. Celta perdió los 3 de la primera ronda y los 3 de la segunda, es decir que registró 0 puntos y menos 15 de diferencia de gol. 3 años después vendió su franquicia y desapareció. Paraguay, 14 de mayo. El primer campeonato de fútbol se llevó a cabo en 1906 y este tuvo un total de 6 participantes. Uno de ellos fue el Club 14 de Mayo, que compitió junto a Guaraní, Olimpia, Libertad, General Díaz y Nacional. Lamentablemente no existen datos sobre todos los partidos del Club de Asunción aquella vez, aunque lo que sí se sabe es que acumuló solo 2 puntos, pudiendo ser de un par de empates o de una victoria, lo cual corresponderían a 3 de ahora. De entre todos los participantes históricos de los que se tienen registros, no se encuentra algún otro club que tenga menos puntos en la primera división que el extinto 14 de mayo. Bolivia, 20 de agosto. La Liga Profesional Boliviana se fundó en 1977 y la clasificación toma en cuenta todos los encuentros jugados desde aquella primera edición en adelante. El peor equipo fue justamente uno que participó de las primeras ediciones del profesionalismo, aunque lo hizo de forma espantosa. El elenco del departamento de Beni sumó 5 puntos en los 14 partidos jugados en el torneo del 77, con 55 goles recibidos. Como no había descensos, jugó también el campeonato del 78, con aún peor rendimiento. En la Serie B hizo 4 puntos en 16 partidos y recibió 60 goles. Tras 2 pésimas campañas profesionales se retiró de la liga. En la tabla histórica y con la puntuación actual registra 16 unidades y es último. Costa Rica, Corsarios. Único club que jugó en la primera de Costa Rica que no tiene puntos en la categoría. Su única presencia se dio en 1930 y si bien le ganó a Progreso, el club se retiró del torneo y todos los puntos registrados ante este equipo no sumaron. Corsarios cayó en los 10 encuentros que jugó, con una diferencia de gol de menos 36, así que lógicamente fue último de la tabla. También es dueño de la peor goleada recibida en el fútbol tico. Perdió 14-2 ante Orión. Se retiró al año siguiente. Honduras, Atlántida. Jugó una única temporada en primera y así como subió siendo campeón de segunda, bajó al ser último de primera. Atlántida participó en la Liga Nacional de la 74-75.
Jugó 27 partidos, apenas ganó 3, empató 5 y perdió 19, es decir que sumó 11 puntos, que serían 14 de ahora. Acá otros clubes que son últimos en las tablas de sus respectivas ligas. El extinto Aviateca de Guatemala, que jugó en los 60, el histórico y también desaparecido Chirilanco de Panamá, fundador de la liga en el 88 que no llegó a completarla, y también Olympic de El Salvador, con una temporada jugada y ya desaparecido. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Antes de terminar no olviden dejar su like, comentar qué les pareció y a suscribirse al canal si es que no lo están. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.